Se suponía que Margaret Ames estaría tomándose un espresso en Florencia, recordando al amor de su vida. Pero en lugar de eso, se quedó paralizada en su propio pasillo, sosteniendo su pasaporte olvidado y escuchando algo que jamás debió haber oído. Apenas se fue, su nuera susurró: «Vamos a poner todo a nuestro nombre. De todas formas, ella lo va a perder». Su propio hijo no dijo ni una palabra. Pensaban que ella ya estaba débil, que se le olvidaban las cosas, que no se daría cuenta de que le estaban quitando todo lo que había construido junto a su difunto esposo. Pero estaban muy equivocados. Porque lo que no sabían era que Margaret ya había notado las señales, ya sospechaba. Y justo lo que acababa de escuchar era la prueba que necesitaba. No gritó. No lloró. Simplemente recogió su pasaporte, salió por la puerta y marcó el número de su abogado. Lo que vino después no fue venganza. Fue justicia. Y todo comenzó con un pasaporte olvidado, una traición escuchada por accidente y una mujer que se negó a ser borrada. Margaret Ames estaba sentada en la orilla de su cama. La luz del sol de la mañana dibujaba líneas suaves sobre la colcha que había cosido hace décadas. Ese día se cumplían 3 años desde que George había fallecido, y por fin estaba cumpliendo la promesa que él le hizo jurar: «Ve a Florencia, siéntate en nuestra mesa del café de siempre. Pide la tarta de limón que tanto me gustaba, y sonríe en vez de llorar». Respiró profundo, se tranquilizó y miró la maleta que estaba junto a la puerta. Todo limpio, empacado y cerrado. Encima estaba el abrigo azul marino que él solía llamar el abrigo serio. Margaret soltó una risita bajita. A George le chocaba la seriedad. Abajo, la casa se sentía viva, pero con una tensión constante. Desde hacía casi un año, su hijo Ethan y su esposa Kimberly vivían ahí. Ethan se había quedado sin trabajo, y Kimberly decía que la economía estaba demasiado inestable como para rentar. Margaret no lo pensó 2 veces cuando le pidieron quedarse. Ella soñaba con que su casa, antes llena de vida, volviera a sentirse así. Pero los últimos meses habían cambiado todo. Esa ya no era su casa. No con la forma en que Kimberly hacía sonar los trastes por las mañanas, como si tocara tambores de puro rencor. No con la manera en que Ethan guardaba silencio cada vez que su esposa lanzaba comentarios hirientes hacia ella. «Ya se te olvidó lo que dijiste ayer», le había soltado Kimberly justo la noche anterior. Una sonrisa burlona se le dibujó en los labios mientras deslizaba el dedo por su celular, sin despegar la vista de la pantalla. No lo dijo con amabilidad. No fue curiosidad. Fue algo planeado. Margaret no respondió. Solo se disculpó y subió las escaleras, dejando las palabras flotando en el aire como humo. No se le olvidaron. Todavía no. Pero la semilla ya estaba plantada. ¿Y si lo que querían era hacerla dudar de sí misma? Caminó hacia su tocador y abrió el cajón de arriba. Ahí, debajo de una bufanda vieja, estaba el joyerito que George le había tallado en madera de nogal. Lo abrió y vio la banda de oro que guardaba dentro, su anillo de bodas. Siempre lo llevaba con ella cuando viajaba, aunque fuera a distancias cortas. Era su amuleto, su recordatorio. Lo guardó en el bolsillo interno de su abrigo de viaje. Al cerrar el cierre de su bolso, su mirada se detuvo en la esquina de la mesita de noche. Un papel doblado asomaba por debajo de uno de los catálogos de compras de Kimberly. Margaret, con curiosidad, lo sacó. Era una hoja de cálculo impresa, con columnas de artículos para el hogar. Cada fila decía cosas como: juego de porcelana, guardar, espejo antiguo, revender, recámara principal, espacio libre, y, garabateado con pluma roja junto a una línea: prioridad, quedarnos con todo si ella se va. Sin nombre. Sin fecha. Pero Margaret reconocía esa letra. Las R flojas de Kimberly, y la forma en que cruzaba las T como si quisiera alcanzar la siguiente palabra. No había duda. Era su letra. Margaret apretó el papel con fuerza entre sus manos. ¿Era esto algún tipo de juego enfermo? Kimberly evaluando la casa como si ya estuviera planeando una venta de garaje, mientras ella Margaret todavía estaba viva y respirando. Sintió como las náuseas le subían por el estómago, pero se las tragó. No iba a mostrarles nada. Dobló el papel con cuidado, lo guardó en su bolso y se puso de pie.
Este viaje seguía en pie. No iba a permitir que la amargura manchara el recuerdo que quería honrar. Abajo, el reloj marcaba las 7:40 de la mañana. El taxi podía llegar en cualquier momento. Se puso el abrigo, se enredó la bufanda favorita de George al cuello, la que tenía unas hojitas rojas, y empujó su maleta en silencio por el pasillo. Kimberly no salió. La puerta de Eisen seguía cerrada. Mejor así. Afuera, el aire mañanero estaba fresco. El taxi se detuvo despacito junto a la banqueta. Margaret le sonrió con amabilidad al chofer, subió y acomodó su maleta a su lado en el asiento. Terminal Internacional de Logan, en Boston, por favor, dijo. El conductor asintió. Calculó que serían unos 40 minutos con semáforos. Mientras el coche avanzaba, Margaret miraba por la ventana, dejando que su vista se perdiera en las calles suburbanas que conocía desde hacía más de 30 años. Vecinos paseando a sus perros. Un niño pasó volando en su bicicleta, con serpentinas ondeando en los manubrios. El corazón se le encogió. Este había sido su hogar, su refugio. Pero ahora, algo ya no se sentía bien. Como si una mano invisible la fuera empujando hacia afuera, poco a poco, sin ruido. A los 10 minutos de trayecto, Margaret metió la mano en su bolso para revisar su itinerario. Pasaporte, pase de abordar, reserva del hotel, fue palpando cada compartimento. Nada del pasaporte. El corazón le dio un brinco. Volvió a buscar, ahora con más desesperación. Bolsillos del abrigo, el compartimento lateral, nada. Estaba segura de haberlo guardado en la carpeta azul, pero no estaba ahí. Disculpe, le dijo al conductor, con voz suave. De verdad lo siento mucho, pero olvidé mi pasaporte. El chofer la miró por el retrovisor. ¿Quiere que regrese? Sí, por favor, respondió, con voz tranquila, aunque por dentro ya se estaba formando una tormenta. Por supuesto, estamos a solo 10 minutos. Mientras el taxi daba la vuelta en U, Margaret volvió a mirar por la ventana. Pero esta vez no veía las casas. Estaba recordando esa hoja de cálculo, la forma en que Kimberly la miró ese día, y el cambio sutil pero frío en el tono de Eisen, cuando comenzó a estar más de acuerdo con su esposa que con su propia madre. Metió la mano en el bolsillo del abrigo, sacó el anillo de George y lo apretó con fuerza. No sabía qué iba a encontrar al volver a entrar a la casa. Pero algo dentro de ella le decía que este viaje a Italia no iba a comenzar con un vuelo. Iba a comenzar con una verdad que ya no podía ignorar. El taxi se detuvo despacio frente a la casa. El motor seguía encendido, en un zumbido bajo. Margaret bajó, le dio las gracias con amabilidad al conductor y le prometió que no tardaría mucho. El sol de la mañana ya había subido un poco más, alargando la sombra sobre el camino de entrada. Desde fuera, la casa se veía tranquila, el revestimiento blanco brillaba con la luz, y en el porche, las macetas rebosaban flores en tonos suaves de rosa y morado. Parecía un lugar en paz, pero por dentro, algo ya se estaba pudriendo, y Margaret comenzaba a notarlo. Metió la llave con cuidado en la cerradura, procurando no hacer ruido. La puerta se abrió con un crujido suave. Un ligero aroma a café recién hecho flotaba en el aire, mezclado con un toque de pan tostado quemado. Familiar, sí, pero ya no reconfortante. Entró en silencio, con la única intención de subir por su pasaporte y salir sin que nadie la viera. Pero a la mitad de la escalera, se detuvo. Voces. No eran de la televisión ni de una llamada. Eran voces bajas, cercanas, de esas que se usan cuando se está tramando algo. Se quedó quieta junto al arco del comedor, pegó la espalda contra la pared y escuchó. Te juro que ya ni siquiera sabe dónde deja las llaves, decía la voz de Kimberly, apurada, con tono molesto. Ni se acordaba qué día tenía la cita con el doctor la semana pasada. Es normal, respondió Eisen, dudando. Se está haciendo mayor. Es más que eso, le soltó Kimberly, cortante. Se le olvidan conversaciones completas. Ayer me preguntó si todavía íbamos al mercado. Fuimos 2 veces el día anterior. Se le está yendo la onda. Pero todavía cocina, lava, paga las cuentas, intentó decir Eisen. Por ahora siseó Kimberly. Pero no podemos esperarnos.
No tiene ni idea de cuánto vale esta propiedad. Si nos tardamos, alguien más se le adelanta o cambia el testamento. El estómago de Margaret se revolvió. Sus dedos se aferraron a la pared detrás de ella. Y entonces, escuchó lo peor. Si se muere durante el viaje, dijo Kimberly, con una frialdad que helaba la sangre, sería mucho más fácil todo. Silencio. Y luego, la estocada final. Si murmuró Isen, apenas audible. Eso lo arreglaría todo. Margaret no gritó. No se derrumbó. No mostró nada. Solo metió despacio la mano en su bolso, sacó su teléfono, lo desbloqueó y abrió la app de grabación de voz. Presionó grabar, manteniéndolo cerca de su costado. Y Kimberly siguió hablando. Piénsalo, Isen. Tú creciste en esta casa. De todos modos, esto debería ser tuyo. Ya pasamos suficiente tiempo aquí. Dios sabe que ya la hemos aguantado bastante. Este lugar podría ser nuestro. Ya basta de traiciones. Ya basta de fingir, dijo Kimberly. Isen suspiró. Simplemente no quiero meterme en ningún problema legal. No va a pasar, respondió Kimberly en voz baja. Ni siquiera se va a dar cuenta de lo que está pasando. ¿Y si lo hace, quién le va a creer a una viuda olvidadiza? El corazón de Margaret golpeaba con fuerza dentro de su pecho. Le temblaba un poco la mano, pero mantuvo firme el teléfono. Y justo cuando menos lo esperaba, la pantalla se apagó. Se había quedado sin batería. Se quedó viendo el celular, atónita, paralizada. El archivo de audio no se había guardado. No había respaldo, ni prueba. Solo su memoria, y el eco de una traición que ya no podía negar. Con movimientos lentos y medidos, Margaret guardó el teléfono en su bolso. Respiró hondo, y se despegó de la pared. No bajó hecha una furia. No los enfrentó. Ni siquiera hizo ruido. Solo caminó hacia las escaleras, subió en silencio y entró a su cuarto. Ahí, sobre la cómoda, estaba su pasaporte. Exactamente donde lo había dejado. Lo tomó, buscó sus documentos, y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Se quedó un momento quieta, escuchando. Las voces de abajo ya no se oían. Silencio total. Ellos creían que ya se había ido. Creían que estaban a salvo. Creían que ella no sabía nada. Se dio la vuelta, salió del cuarto y bajó las escaleras con el mayor cuidado posible. Su mente no estaba hecha un torbellino, al contrario, se afilaba como una navaja. Abrió la puerta principal y volvió a salir al aire fresco de la mañana. El mismo taxi seguía ahí, estacionado junto a la banqueta. El chofer, recargado en el volante, revisaba su teléfono. Al verla, levantó la mirada, sorprendido. «Qué rápido», dijo con una sonrisa. «¿Otra vez?» Margaret negó con la cabeza. «Cambio de planes. Necesito hacer una parada primero». «Usted diga», contestó él, arrancando el motor. «¿A dónde?» Ella le dio la dirección sin titubear. Carla Monroe, abogada de familia, amiga de Georgie, en este momento, la única persona capaz de ayudarla a hacer las cosas bien. Bien, legalmente, a fondo, y sin que Kimberly ni Isen se enteraran. Mientras el taxi se alejaba de la casa, Margaret no volteó. Iba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo. Su pasaporte ya no era símbolo de una simple partida. Era símbolo de un regreso. No a Italia. A ella misma. La habían subestimado. Habían hablado de ella como si fuera una sombra desvaneciéndose. Pero seguía ahí. Y recordaba cada palabra. Y no las iba a olvidar. Margaret estaba sentada con calma en el sillón de cuero de respaldo alto, justo frente al escritorio de Carla Monroe, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Su postura era serena, pero su mente no paraba de dar vueltas. Carla, con su clásico blazer gris Oxford y una blusa azul claro, se inclinó un poco hacia adelante. Su mirada era amable, pero firme, como debe ser una buena abogada. Las paredes del despacho estaban cubiertas de libros de derecho, diplomas enmarcados y una foto de Carla y George en un evento benéfico de hace años,
cuando todo parecía más sencillo. Bueno, dijo Carla con voz segura. ¿Estás completamente segura de lo que escuchaste? Margaret asintió sin titubeos. Palabra por palabra. Y alcancé a empezar a grabar, pero mi teléfono se quedó sin batería a la mitad. Carla no se sorprendió. Solo cruzó las manos sobre una carpeta manila que ya tenía lista sobre el escritorio. Estaba gruesa, con el nombre Margaret Ames escrito en letras grandes y claras. Entonces no perdamos tiempo, dijo. Vamos a iniciar de inmediato los trámites para protegerte legalmente. Margaret soltó el aire con una mezcla de determinación y alivio. Sintió como el peso de la decisión le empujaba los hombros hacia atrás, dándole firmeza. Carla abrió la carpeta y sacó un documento de las primeras páginas. ¿Te acuerdas que George actualizó su testamento unos meses antes de fallecer? Sí, respondió Margaret en voz baja. Me dijo que quería dejar todo en orden. Nunca le pregunté mucho. Era muy detallista, dijo Carla con una leve sonrisa. Tu esposo no dejó nada al azar. Tienes la propiedad legal total de la casa, el terreno de al lado y todos los bienes anexos. Además, hay una cláusula que impide que cualquier persona cuestione tu capacidad mental, a menos que haya un diagnóstico confirmado por 2 médicos independientes y sea aprobado por un juez. Margaret parpadeó, sorprendida. ¿Él pensó en eso? George no solo lo pensó, dijo Carla. Se preparó. Hizo una pausa. Su expresión cambió ligeramente, como si estuviera dudando. ¿Qué pasa?, preguntó Margaret al notar la vacilación. ¿Hay algo más? Carla abrió el cajón de su escritorio y sacó otra carpeta más delgada. Se la deslizó lentamente. La pestaña decía, Privado G. Ames. Esto me lo dio George hace como 3 años, explicó Carla con cuidado. Me pidió que lo guardara, por si sus sospechas llegaban a ser ciertas. Margaret miró la carpeta. Carla la abrió. Dentro había informes de vigilancia, correos impresos, fotografías. Todo fechado, con hora exacta. Todo perfectamente clasificado. Con cuidado, con intención. George sospechaba que Kimberly no se acercó a la familia por amor a Eisen, dijo Carla, sino por lo que Eisen acabaría heredando. Margaret se inclinó hacia adelante. Las manos le temblaban apenas. Esto fue antes de que se casaran. Más o menos un mes antes del compromiso, Carla le contó que había contratado a un investigador privado. No por paranoia, sino porque había empezado a notar ciertos patrones. Kimberly tenía antecedentes de hacerse amiga de clientes mayores en su trabajo anterior. Algunos de ellos, curiosamente, cambiaron sus testamentos después. Nunca se comprobó nada ilegal, pero George no quería dejar nada al azar. Margaret no dijo nada. Empezó a hojear el informe con lentitud, sus ojos captando frases sueltas como manipulación verbal, preguntas casuales sobre escrituras de propiedad y una entrada que decía. El sujeto, Kimberly, le comentó a su amigo que la familia de Eisen tiene una casa que eventualmente compraremos. Estoy pensando a largo plazo. Fue como una bofetada directa al corazón. Margaret le había abierto las puertas de su hogar. Le ofreció calidez, su cocina, su cama, sus recuerdos. Y Kimberly ya estaba haciendo cuentas. Cerró la carpeta con cuidado, poniendo la palma de la mano sobre ella como si intentara contener el dolor que le provocaba. Siento como si hubiera estado viviendo con una desconocida, murmuró. Carla asintió con empatía. No te equivocaste al ser buena persona, Margaret. Esa eres tú. Pero ahora necesitas actuar como alguien que entiende lo que está en juego. Margaret la miró directo a los ojos. ¿Y qué opciones tengo? Empezamos hoy mismo, respondió Carla con determinación. Voy a solicitar órdenes de protección, notificaré al fideicomisario del testamento de George, al juez Everett, y comenzaré a preparar el terreno por si intentan impugnar algo. ¿Y habría forma de que lo logren? Carla sonrió con cierta tristeza. Solo si tú te quedas callada y no haces nada. Margaret negó con la cabeza. Entonces no pienso quedarme callada. Carla hizo una pausa más, y luego se inclinó hacia ella. Hay algo más. George me pidió que te lo dijera, solo si llegaba este día.
Margaret alzó las cejas. Carla sacó una nota escrita a mano, el papel ya algo descolorido, pero todavía legible, con esa letra mayúscula y firme de George. Decía: Max, si estás leyendo esto, entonces tenía razón. Y odio tener razón en cosas como esta. Confía en Carla. Confía en ti misma. Eres más fuerte de lo que alguna vez creíste. No necesitas fuego para ganar. Solo luz. Deja que la verdad arda en silencio. Te voy a querer siempre. G. Margaret se quedó viendo la nota sin poder decir ni una palabra por varios segundos. La emoción la golpeó como una ola. No era rabia. Ni siquiera tristeza. Era una mezcla de asombro y gratitud. George había visto lo que ella no. Le había dejado la decisión final. No con enojo, sino con inteligencia. Con cuidado. Quiero hacer esto bien, dijo por fin. Sin escándalos. Sin gritos. Justicia. Carla asintió con respeto. Entonces empezamos hoy. Mientras Margaret se ponía de pie para irse, volvió a mirar la carpeta de informes, la nota escrita a mano y todas las herramientas legales que George había armado con discreción para protegerla. Kimberly pensó que la iba a tomar por sorpresa. Pero ahora era Margaret quien tenía la ventaja. Y pensaba usarla bien. A la mañana siguiente, Margaret volvió a la oficina de Carla, esta vez con la mente más clara y la voz más firme. Había dormido solo unas cuantas horas, pero ya tenía todo decidido. No habría más titubeos. No más vueltas pensando si estaba siendo demasiado dura, demasiado desconfiada, o demasiado ingenua. Kimberly y Eason ya habían elegido su camino. Ahora le tocaba a ella elegir el suyo. Estoy lista, dijo Margaret mientras se quitaba el abrigo y lo doblaba con cuidado sobre el brazo. Carla le sonrió con complicidad. Perfecto, porque ya hice la llamada. Agarró su celular y marcó un número guardado como personal del juez Everett. Ever, dijo en cuanto respondieron. Soy Carla. Sí, es momento. Margaret Ames está aquí conmigo. Hubo una breve pausa. Carla asintió como si recibiera instrucciones claras. Entendido. Nos vemos pronto. Colgó y miró a Margaret. Va a estar aquí en una hora. Insistió en venir personalmente. El juez Everett. Margaret se quedó pensativa. George lo había mencionado alguna vez, pero apenas por encimita. Eran amigos, explicó Carla. Estudiaron juntos en la universidad. Jugaban ajedrez todos los jueves, hasta que George se enfermó. Everett era la persona en quien más confiaba para que se cumplieran sus últimas voluntades. Menos de una hora después, entró un hombre alto, de cabello canoso y escaso, con ojos color avellana que parecían ver a través de todo. Llevaba un abrigo de lana oscuro, pantalones de vestir y un viejo portafolio de cuero que claramente había sobrevivido décadas en juzgados. Señora A me saludó, extendiendo la mano. Ha pasado mucho tiempo. Juez Everett, respondió ella con una leve inclinación de cabeza. Por favor, dígame, Margaret. Solo si tú me dices, Robert, contestó él con una sonrisa cansada. Mientras tomaban asiento, Robert abrió su portafolio y sacó una carpeta con la etiqueta Supervisión de Patrimonio George T. Ames. Era una carpeta gruesa, con varias secciones legales ya marcadas. Hojeó las primeras páginas y luego miró directo a Margaret. Carla me explicó la situación, dijo con voz calmada. Ojalá pudiera decir que me sorprende, pero no. Margaret frunció el ceño, confundida. ¿Por qué no? Robert endureció el rostro. Porque conozco a Kimberly, o al menos conocí a la que fue. Su papá, Arthur Graham, era muy buen amigo mío. Murió de un infarto hace 2 años. Nunca salió en los periódicos, pero falleció distanciado de su hija. A Margaret se le hizo un nudo en el estómago. Ella cortó toda relación con sus padres. No solo eso, dijo Robert, ahora con voz más fría. Los manipuló. Los presionó para que se jubilaran antes de tiempo, los convenció de vender todo lo que tenían, y luego desapareció justo cuando la salud de Arthur empezó a deteriorarse.
Su mamá terminó mudándose a Oregón con una hermana. Ahí sigue. Kimberly nunca volvió a llamarla. El silencio llenó la habitación. Entonces, no soy solo yo, susurró Margaret. Así es como ella es. Juega a largo plazo, respondió Robert, dando unos golpecitos a la carpeta. Siempre lo ha hecho. George lo sabía. Por eso me pidió que siguiera como fideicomisario estatal, incluso después de jubilarme. Carla se acercó un poco más. Queremos iniciar medidas de protección, Robert. Empezar con una evaluación cognitiva preventiva. Voluntaria, por supuesto. La preocupación de Margaret es que Kimberly, en algún punto, vaya a alegar que ella no está en condiciones. Robert asintió. Elegante. Si la certificamos como completamente capaz desde ahora, cerramos esa puerta por completo. Margaret sonrió con firmeza. Quiero que me subestimen, pero no quiero que tengan ninguna salida legal. Robert sacó un formulario aparte y lo deslizó frente a ella. Vamos a empezar con un examen psicológico y cognitivo. Voy a asignar a 2 doctores independientes, totalmente neutrales. Si apruebas, se notaria y se sella. Voy a pasar, dijo Margaret sin dudar ni un segundo. Después de firmar los papeles, pasaron la siguiente hora organizando agendas, papeleo y notificaciones oficiales. Todo se movía de forma callada, sin hacer ruido. Ni Isen ni Kimberly recibirían ningún aviso. Cuando Margaret salió de la oficina ese día, no caminaba como alguien temerosa. Caminaba como quien lleva flechas escondidas. Y al llegar a casa, comenzó la actuación. Esa noche, cuando Kimberly entró a la cocina, encontró a Margaret parada frente al refri, con el ceño fruncido, viendo hacia adentro. ¿Ya no tenemos leche?, preguntó suavemente Margaret. Kimberly alzó una ceja. ¿La traes en la mano? Ah. Margaret miró el cartón que sostenía. ¡Qué tonta soy! Más tarde esa misma noche, se le olvidó apagar el horno. El temporizador estuvo sonando durante 15 minutos hasta que Kimberly, furiosa, entró a apagarlo. ¿Quieres quemar la casa o qué? Margaret solo sonrió con aire distraído. Creí que ya lo había apagado. Al día siguiente, perdió sus llaves. Kimberly las encontró en el cobertizo del jardín, atoradas entre unas macetas. Margaret se disculpó, se rió de sí misma y siguió interpretando su papel. Cada tropiezo, cada olvido, cada detalle, estaba fríamente calculado. Isen empezó a verla con preocupación, sin decir nada. Y Kimberly se volvió más confiada, incluso presumida. Le susurraba a Isen, sin molestarse en bajar tanto la voz. Puede que no tengamos que esperar tanto tiempo. Pero mientras ellos maquinaban, Margaret esperó y observó. Y cada noche, sin falta, anotaba en su diario de cuero, fechas, frases, detalles, comportamientos. Porque mientras ellos pensaban que ella se estaba apagando, en realidad se estaba afilando. Se estaba preparando. Y la tormenta que creían tener bajo control se estaba formando, silenciosa, detrás de sus ojos. El golpe se escuchó a las 6:12 de la mañana. Fuerte. Intencional. Tan firme que hizo vibrar la puerta principal. Kimberly se despertó sobresaltada, desorientada y de mal humor, buscando su bata a tientas. ¿Quién chingados toca a esta hora?, murmuró medio dormida. Isen también se incorporó, parpadeando por la luz grisácea del amanecer que se colaba entre las persianas. Otro golpe. Más fuerte. Kimberly abrió de golpe la puerta del cuarto y bajó hecha una furia por las escaleras, sus pantuflas resonando sobre la madera. Abrió la puerta principal de un jalón, con la energía de alguien listo para gritarle al vecino. Pero se quedó helada. 2 policías uniformados estaban en el porche, flanqueando a una mujer con un traje azul marino. Carla Monroe. Detrás de ellos, un hombre mayor con abrigo color carbón se ajustó la bufanda mientras daba un paso al frente. El juez Everett. Señora Kimberly Martin, preguntó uno de los oficiales. Sí, respondió Kimberly, su voz temblorosa. Tiene una notificación. Orden de desalojo legal, firmada por el juez Everett.
Usted y su esposo tienen 48 horas para abandonar la propiedad. ¿Qué? Soltó Kimberly, abriendo los ojos como platos. Que esto tiene que ser un error. Que esta casa es nuestra. No intervino Everett con voz tranquila, dando otro paso. No lo es. Legal y únicamente le pertenece a Margaret Ames. Y como si la hubieran invocado, Margaret apareció justo detrás de Kimberly, en la entrada. Tranquila. Serena. Vestida con un cardigan beige y pantalones oscuros. El rostro, imposible de leer. Creo que ya conoce a mi abogada, dijo en voz baja, haciendo una seña con la cabeza hacia Carla. Carla le dedicó una pequeña sonrisa y le entregó a Kimberly un sobre grueso. Todos los documentos están aquí, dijo, copias del título de propiedad, cláusulas de control total, y pruebas que respaldan la mala conducta. Mala conducta, repitió Kimberly alzando la voz, atónita. Justo en ese momento, Isen bajó las escaleras con cara de no entender nada, como si acabara de entrar a los últimos 5 minutos de una película complicada. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Los están desalojando», respondió Margaret simplemente. «Tienen 48 horas para irse». «Que esto es una locura», gritó Kimberly. «No pueden sacarnos así nada más. Vivimos aquí». Margaret no respondió de inmediato. Dio un paso al frente, sosteniendo algo en la mano. Un objeto pequeño. Negro. Una memoria USB. Aunque no conseguí toda la grabación desde mi celular, dijo con la misma calma de siempre. Instalé una cámara en la sala hace 2 semanas, dijo Margaret, tranquila. Un lente gran angular escondido entre los libros de la estantería. El rostro de Kimberly se puso pálido al instante. ¿Qué hiciste?, preguntó, casi sin voz. Sospeché mucho antes de que se atrevieran a decirlo en voz alta, continuó Margaret. Y una vez que escuché lo suficiente, me aseguré de tener pruebas. Le entregó la memoria USB a Carla, quien asintió con firmeza. Todo lo que dijiste, agregó Carla con voz firme. Que estaban esperando a que ella muriera, lo de transferir la propiedad, lo de fingir que todo era por el bien de la casa. Todo está grabado. Isen volteó a ver a Kimberly, sus ojos llenos de decepción. La traición era evidente. Dijiste que nadie se enteraría nunca, susurró. Yo no sabía que, la voz de Kimberly se quebró y luego se volvió aguda. De esto es un montaje. No, interrumpió el juez Everett, con tono seco. Esto es la consecuencia legal de la arrogancia, y de la codicia. Kimberly intentó defenderse, su voz se elevaba, temblaba de coraje y nervios, pero era inútil. El peso de la ley, y de la silenciosa preparación de Margaret, la aplastaban. De hecho, tiene suerte de que no hayamos presentado cargos penales, añadió Carla. Esto pudo haber sido procesado como abuso a personas mayores, según la ley. Isen dio un paso hacia Margaret, con las palmas abiertas. Mamá, por favor, ¿podemos hablar? Los ojos de Margaret se suavizaron por un instante, pero solo eso. Tuviste tu oportunidad, Isen. Todos los días estuviste ahí parado mientras ella se burlaba de mí. Todos los momentos en los que dejaste que esta casa se volviera fría, vacía. No sabía lo de la cámara, murmuró él. No se suponía que lo supieras, respondió Margaret sin mirarlo. Porque si lo hubieras sabido, lo habrías fingido mejor. Kimberly no dijo nada. Se quedó paralizada. No gritó. Solo respiraba rápido, como un animal atrapado, dándose cuenta de que la trampa había estado ahí desde el principio. Tienen 48 horas, repitió el juez Everett. El tribunal no autorizará ninguna prórroga. Si no se han ido para entonces, serán desalojados a la fuerza. Uno de los oficiales dio un paso atrás, dejando claro que su presencia ya no era necesaria por el momento. Carla y el juez Everett se giraron y comenzaron a irse. Kimberly retrocedió tambaleándose hacia el pasillo, temblando, murmurando cosas inentendibles para sí misma. Isen se quedó quieto en el porche, con la mirada clavada en su madre. ¿Por qué no me lo dijeron?, preguntó, con voz apagada. Porque no me habrían creído, respondió Margaret sin emoción. Y, para serte sincera, no quería darles a ninguno de los dos la satisfacción de saber lo preparada que estaba.
Ethan tragó saliva, avergonzado, el rostro marcado por la culpa. Margaret no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y entró a la cocina, donde la tetera ya comenzaba a silbar. Se sirvió una taza de té, como lo hacía todas las mañanas. La luz del día entraba a raudales por la ventana. La tormenta había llegado. Pero ella había resistido de pie. Ethan se quedó de pie en el vestíbulo mucho después de que el juez, Carla y los policías se hubieran ido. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Excepto por el leve tic-tac del reloj de péndulo en la entrada. Kimberly seguía arriba, dando vueltas, murmurando, empacando, o tal vez simplemente echando chispas. Mientras tanto, Margaret estaba en la cocina, terminándose su taza de té. El sol de la mañana le iluminaba el cabello plateado. Ethan se acercó despacio, con paso inseguro, como un niño que está por confesar algo muy grave. Mamá, dijo en voz baja. Margaret no levantó la vista. Sé cómo se ve todo esto, pero nosotros. Ethan tragó saliva, solo pensábamos que, algún día, esta casa sería nuestra. Siempre sentí que era algo que se pasaría de generación en generación, añadió, buscando sus palabras. ¿No se supone que así funciona? Ella al fin lo miró. No con enojo, sino con un cansancio profundo. ¿Tú creías que te debía esta casa?, preguntó en voz baja. No es eso, respondió Ethan. No es que me la debieras. Pero aquí crecí. Aquí me criaron tú y papá. Siempre pensé que algún día viviría aquí con mi familia, que ya era parte de nosotros. Margaret dejó la taza en la barra y apoyó los dedos suavemente sobre el borde. ¿Te acuerdas de lo que te decía tu papá?, preguntó, con un tono casi melancólico. Cuando querías cosas, sin haberlas ganado. Ethan parpadeó, confundido, sin saber a dónde iba con eso. Decía, hijo, nada bueno crece donde se siembra el derecho. Ethan contuvo la respiración. La frase le cayó como un balde de agua fría. Margaret siguió hablando, con la voz firme. ¿Te acuerdas del manzano en el patio trasero? El que plantó tu papá cuando cumpliste 10. Ethan asintió lentamente. Le dijiste que querías manzanas al día siguiente. Y te enojaste porque no salieron. Era un niño, susurró. Sí, dijo Margaret. Pero aún así te hizo regar ese árbol todos los fines de semana por años. Y el día que por fin dio fruto, llegaste corriendo a casa, gritando, papá, funcionó. Y él te contestó, no, hijo, tú hiciste que funcionara. Por eso saben mejor. Los ojos de Ethan se llenaron de lágrimas. Esta casa, dijo Margaret en voz baja, es como ese árbol. Querías las manzanas, pero no lo sembraste. No lo cuidaste. Querías el fruto, cortando las raíces. No era mi intención. Pero lo hiciste, lo interrumpió. Y lo peor es que sabías que estaba mal. Oíste cuando ella hablaba de mi memoria. Oíste cuando dijo que sería más fácil si yo moría. Y no dijiste nada. No pensé que hablara en serio, murmuró Ethan. Pero tampoco le pediste que parara, dijo Margaret con firmeza. La dejaste seguir. La dejaste tramar todo a sus anchas. Ethan se limpió la cara con la manga de su sudadera. Los hombros le temblaban un poco. Margaret se levantó, fue al cajón junto a la mesa y sacó un sobre delgado, sellado. Se volteó para verlo. Sigues siendo mi hijo, le dijo, mirándolo a los ojos. Y tal vez algún día, podamos encontrar el camino de regreso. Le extendió el sobre. Pero esto es para ti. Por ahora. Y se lo tomó con manos temblorosas. Adentro estaba la transcripción impresa del video. Cada palabra que Kimberly había dicho. Cada línea. Que él no se atrevió a contradecir. Quiero que lo leas, dijo Margaret. No para justificarme, sino para que entiendas por qué duele. Él lo tomó, asintiendo en silencio. Justo en ese momento, se escucharon pasos pesados bajando por las escaleras. Kimberly apareció con el cabello alborotado y la bata bien ajustada. No me digas que hablas en serio, espetó. ¿De verdad crees que ganaste, por una sola cámara? Margaret ni se inmutó.
se giró hacia el mostrador, tomó otra memoria USB y se le extendió. Esta es una copia de lo que se le entregará al juez. Te sugiero que la veas, a solas. Kimberly se burló con una risa seca. ¿Crees que me importa? ¿Que esto me asusta? No respondió Margaret con calma. No creo que tengas miedo. Creo que estás desesperada. Y eso es mucho más peligroso. Kimberly volteó hacia Isen con rabia. Di algo. Pero Isen no la miró. Solo seguía observando el sobre que sostenía entre las manos. Margaret pasó junto a ellos y se detuvo en el umbral del pasillo. Tú elegiste tu camino, Kimberly dijo con firmeza. Ahora yo elijo el mío. Y sin más, subió las escaleras. Sin gritos. Sin discursos. Solo la verdad, dicha con la seguridad de quien ya no necesita dar explicaciones. Isen se quedó solo en la cocina, todavía con la transcripción en las manos. Kimberly permaneció al pie de las escaleras, mirando hacia donde Margaret había desaparecido, mientras su furia se transformaba en algo más callado, algo hueco. Por primera vez en meses, Margaret no se sentía como una invitada en su propia casa. Se sentía como su dueña. Y pronto se encargaría de que el mundo también lo supiera. Las horas que siguieron fueron extrañamente silenciosas. Margaret no fue tras Kimberly ni Isen. No los vigiló. No hizo preguntas. No se dio ínfulas. En vez de eso, se sentó junto a la ventana de la cocina con su taza de té, como lo había hecho durante tantos años, mirando cómo cambiaba la luz en el jardín. El aire era fresco, y las rosas florecían un poco antes de lo habitual. De vez en cuando se escuchaba el golpe sordo de una maleta al arrastrarse por el suelo, el susurro de cajas siendo empacadas con una urgencia que ya no tenía sentido. Pero ella no se metió. Simplemente dejó que todo se fuera deshaciendo solo. Al mediodía, la tensión dentro de la casa se había vuelto espesa, como una niebla que se atora en la garganta. Kimberly iba y venía con pasos pesados de un cuarto a otro, murmurando cosas entre dientes y, de vez en cuando, lanzándole miradas venenosas a Isen, quien apenas decía algo y solo se movía de un cajón a una caja. Y luego de regreso. Una vez, cruzó la mirada con Margaret desde la puerta de la cocina, pero ella no se la sostuvo. No por orgullo ni por desprecio, sino por pura tristeza. Margaret ya había dicho todo lo que tenía que decir. A la mañana siguiente, había cajas de cartón alineadas en el pasillo. El cuarto de visitas estaba casi vacío. El closet ya no tenía bolsas, bufandas ni maquillaje olvidado que antes llenaban los estantes. El aroma del perfume de Kimberly empezaba a desvanecerse. Margaret no lo extrañó. A las 10:03 de la mañana, se escuchó un portazo. Margaret levantó la vista de su crucigrama. A través de la ventana, la vio caminando rápido hacia un sedán que ya le esperaba, jalando 2 maletas que apenas podía con ellas. Kimberly no volteó ni una sola vez. Giro 7. El coche arrancó. La casa soltó un suspiro. Pasó más de una hora antes de que Isen entrara a la cocina. No dijo hola. No pidió café. Solo se quedó parado junto a la mesa, y se veía más chico de lo que Margaret lo recordaba, como ese niño que se metía a su cama durante las tormentas. Margaret dobló su periódico y señaló la silla frente a ella. Siéntate, le dijo en voz baja. Isen obedeció. Parecía que no había dormido. Tenía los ojos rojos y la barba sin arreglar. Ya se fue, murmuró. Lo se, respondió Margaret. Él dudó un segundo, luego puso algo sobre la mesa. Era un papel doblado. Margaret no dijo nada, solo asintió para que él continuara. Lo encontré en uno de los cajones mientras empacaba, dijo. Creo que papá quería que lo leyera algún día. Ella lo desdobló con cuidado. El papel estaba algo amarillento por las orillas, pero la letra era inconfundible. La escritura fuerte y ladeada de George. Empezó a leer. Si estás leyendo esto, significa que no tuve la oportunidad de decir lo que quería. Isen, si alguna vez tienes que escoger entre quedarte callado o proteger, elige proteger a tu madre. He visto cómo la gente de buen corazón suele ser ignorada. Pero tu madre fue quien construyó esta familia.
si no estás de su lado, ella estará sola. Y eso no es algo que un hijo deba permitir. Debajo del mensaje, había una fecha, 6 meses antes de que George muriera. Y una línea más, escrita a mano por Margaret, añadida después. Si tú no me proteges, me protegeré yo sola. Ethan se quedó viendo la nota un buen rato. Los hombros le temblaban apenas. Lo leí 3 veces, dijo con la voz quebrada. Y entre más lo leía, más me daba cuenta de que les fallé, a los dos, dijo Ethan. Margaret se inclinó un poco hacia el papel y lo tocó suavemente por la orilla. No dijo nada. Dejé que hablara de ti como si fueras un mueble, continuó él. Como si fuera solo algo que estorbaba, algo que había que mover o aguantar. Y yo. Dios, mamá, yo nomás me quedé parado ahí. Margaret finalmente sostuvo su mirada. Te quedaste porque era más fácil, dijo con calma. Porque hablar significaba tomar partido, y tú no querías elegir. Ethan asintió, derrotado. Pensé que si me quedaba callado, todo iba a pasar. Que así nadie salía herido. Te equivocaste. El silencio volvió a la cocina, pero ya no se sentía cortante. Ahora era pesado. Real. No espero que me perdones, dijo Ethan. Ni siquiera sé si merezco seguir en contacto, pero necesitaba que supieras que ahora lo veo. Todo. Absolutamente todo. Margaret se puso de pie con lentitud. Caminó hacia un armario, y regresó con un sobre en la mano. Lo puso al lado de la carta de George. Esta es una copia de la documentación legal, dijo sin rodeos. Tú y Kimberly ya no tienen relación con la propiedad. No tienen derecho sobre la casa, el terreno, ni sobre ningún otro bien. Ethan asintió. No discutió. No se defendió. Pero eso no significa que dejes de ser mi hijo, añadió Margaret. Eso no te lo puede quitar ningún papel. Pero necesito tiempo. Espacio. Y mucha paz. Ethan tragó saliva, con dificultad. Lo entiendo. Ella lo miró entonces. No con enojo, sino con una tristeza que ya se había transformado en algo más firme, más claro. Ya no eres el niño que pedía a gritos su chocolate caliente en las mañanas, le dijo. Y yo, ya no soy la mujer que se deja pisotear. Ethan bajó la cabeza. Extraño a ese niño. Extraño a quien era antes. Yo también, respondió Margaret. Pero no puedo ir a buscarlo por ti. Él asintió de nuevo, se levantó con lentitud. Voy a terminar de empacar. Me voy antes de mañana. Ella no respondió. Y él tampoco esperaba que lo hiciera. Salió de la cocina en silencio. Margaret se quedó mirando las 2 cartas sobre la mesa, la de George, y la que ella misma había escrito al pie. 2 verdades dichas en momentos distintos, pero que enseñaban lo mismo. Proteger no es debilidad. A veces, es lo más fuerte que uno puede hacer por sí mismo. La última maleta salió por el porche justo antes del mediodía. Ethan no se despidió. Margaret no lo vio partir. Solo escuchó cómo la puerta principal se cerraba suavemente. Sin portazo. Sin pasos furiosos. Solo ese sonido callado de alguien que, ahora sí, se iba de verdad. Y entonces, el silencio. Pero no ese silencio espeso, tenso, que había rondado la casa por meses. Era distinto. Tranquilo. Como si la casa, al igual que ella, por fin pudiera respirar. Margaret se quedó parada al pie de las escaleras, mirando el pasillo vacío. Ya no había zapatos junto a la puerta. Ni abrigos amontonados en el perchero. El aroma del perfume de Kimberly ya se había ido, reemplazado por el olor suave y limpio del aceite de limón que usó para trapear los pisos la noche anterior. No se movió por un buen rato. Y luego sí lo hizo. Habitación por habitación, fue recorriendo la casa, recuperándola. No con enojo ni con alivio, sino con ese cuidado callado de quien repara algo que valora. Recogía trapos, limpiaba muebles, abría de par en par las ventanas conforme iba avanzando de un cuarto al otro. La primera en desaparecer fue la recámara de visitas. El tiradero de Kimberly siempre la había delatado.
Margaret quitó las sábanas, abrió cajones, revisó detrás de los muebles. Dobló todo lo que quedó y lo metió en una caja para donarlo. Después le tocó al estudio. Las cajas de Eisen, llenas de libros viejos de la universidad, seguían guardadas en un rincón. Intactas. Margaret no las tiró. Solo las apiló con cuidado y le puso una etiqueta a la caja: recuerdos, no responsabilidades. Cuando empezó a caer el sol, Margaret llegó al pasillo del fondo. Esa parte siempre había sido el territorio de George, su taller, sus archivadores viejos, la caja fuerte empotrada en la pared detrás de una pintura al óleo ya desgastada por los años. Por un instante, Margaret dudó. No había abierto esa caja desde que George falleció. Ni una sola vez. La combinación llevaba 3 años escrita en una notita guardada en su cartera. Pero nunca la había usado. No por miedo, sino por respeto. Ahora, sus dedos se movían con firmeza, marcando número por número con la precisión de una mujer que por fin estaba lista para enfrentarse a lo que fuera que hubiera ahí dentro. La cerradura hizo clic. Abrió la puerta pesada. Dentro encontró papeles, documentos, estados de cuenta, escrituras, un reloj de bolsillo viejo y un sobre amarillento por el tiempo. Su nombre estaba escrito al frente, con la inconfundible letra de George: Margaret. Lo tomó con las manos temblorosas y se sentó en el banquito de madera junto a la ventana, justo donde la luz del atardecer caía de lado sobre su regazo. Lo abrió con cuidado. La carta decía: Mi querida Max. Si estás leyendo esto, es porque algo pasó. Y tú estás enfrentándolo, como siempre lo haces. Eres más fuerte de lo que nadie imagina, especialmente Eisen. He notado un cambio en él desde que conoció a esa mujer. No de golpe, pero sí poco a poco, en silencio. Un hombre puede perderse sin darse cuenta. Especialmente si prefiere la paz en lugar de la verdad. Pero Max, si llega el día en que él deje de ser tu hijo, y se vuelva una amenaza para ti, no dejes que ese corazón tan bueno y tierno te condene al silencio. Cuídate. Cuida la vida que construimos. No dudes en sacarlo de tu vida si hace falta. No porque no lo ames, sino porque el amor sin límites no es amor. Es puro dolor con máscara. Pase lo que pase, recuerda esto. Te amé más de lo que temí perderlo. ¡Caramba! Margaret se quedó congelada. Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, lloró. No fueron esas lágrimas calladas y discretas de quien trata de aguantarse, sino unos sollozos hondos, desgarradores, de una mujer que ya lo había dado todo, y que todavía tenía que seguir luchando para no perderlo. Lloró por el niño que había criado. Por el hombre en el que se convirtió, y por el dolor de tener que soltarlo. Lloró por George, que lo había visto venir desde lejos y le dejó una carta para ayudarla a atravesar la tormenta. Y cuando terminó, dobló la carta con calma, le dio un beso en el borde y la volvió a guardar dentro de la caja fuerte. Después de eso, se quedó sentada un buen rato, mirando por la ventana mientras el sol se escondía detrás de los árboles. Anocheció y Margaret se levantó. Esa misma noche regresó al estudio, sacó un archivo nuevo del viejo archivador de George y lo puso sobre el escritorio. Luego, con manos firmes, escribió: Modificación al testamento. Margaret Ames. Comenzó a detallar sus nuevas decisiones. Nada para Eisen. Ni un solo centavo para Kimberly. En lugar de eso, escribió un plan para un fondo de becas. La Fundación George y Margaret Ames pensaba para apoyar a jóvenes que habían salido del sistema de casas hogar o que no tenían familia que los respaldara. Su legado no iba a quedar como rehén de la traición. Iba a transformarse en propósito. Firmó el borrador con una calma decidida. Y mientras la tinta se secaba, sintió algo soltarse en el pecho. No era el dolor. Ese se quedaría. Sería su compañero, no su enemigo. Lo que se fue el miedo, la duda, esa vocecita dentro que siempre preguntaba: ¿y si me necesitan? Ella ya tenía la respuesta. Ellos eligieron su camino. Y ahora ella había elegido el suyo. Margaret se sentó en la oficina de Carla Monroe por tercera vez en 2 semanas, pero esta vez no traía ni miedo ni inseguridad.
Solo una carpeta manila bajo el brazo y pasos firmes que hablaban por sí solos. Carla levantó la vista del escritorio y se acomodó los lentes. Llegaste temprano, dijo con una sonrisa cálida. Estoy lista, contestó Margaret con voz serena. Quiero que los nombres de Eisen y Kimberly desaparezcan de todo. Para siempre. Sin excepciones ni negociaciones. Carla asintió despacio y le señaló la silla frente a ella. Sabía que llegaría este momento, dijo. Y tengo algo que me gustaría proponerte. Margaret alzó una ceja. Adelante. Carla se inclinó hacia el cajón de su escritorio y sacó un documento. No era un texto común ni una hoja cualquiera. Era un borrador bien impreso, con letras claras en la parte de arriba. Declaración de visión del Fondo George Ames. La mano de Margaret quedó inmóvil sobre su regazo. Después de revisar tu patrimonio, explicó Carla, y de entender el peso que has cargado tú sola, tu generosidad, tu visión, pensé que esto podía tocarte el corazón. Es algo que, sinceramente, creo que George habría apoyado. Estoy segura de ello. Margaret desplegó el documento y empezó a leer. Asterisco: el Fondo George Ames es una iniciativa de becas dedicada a 2 comunidades olvidadas. Jóvenes que salen del sistema de acogida, y adultos mayores que han sido alejados o abandonados por sus familias. Ambos buscan lo mismo, una segunda oportunidad. Ya sea educación técnica, formación vocacional o estudios superiores, este fondo no es un acto de caridad. Es una inversión en dignidad, asterisco. Se le hizo un nudo en la garganta cuando leyó la siguiente parte. Asterisco: los solicitantes no serán seleccionados únicamente por sus calificaciones o puntajes. Se les pedirá que escriban una carta titulada «Cómo superé la traición», porque el dolor no debe desperdiciarse. Debe transformarse. Asterisco. Margaret levantó la vista, sorprendida. ¿Esa frase fue idea tuya? Carla sonrió con suavidad. No. Esa última parte suena totalmente a ti. Margaret se recargó en el respaldo y dejó que todo lo que había leído se asentara dentro de ella. No era solo algo bonito. Era justo lo que tenía que ser. Fue algo intencional. Le dio a su dolor un propósito, un legado que iba más allá del duelo, uno que no premiaba los apellidos, sino la resiliencia. Ya empecé a redactar los lineamientos del fideicomiso, continuó Carla. El fondo se alojará en una organización sin fines de lucro, totalmente separada de tu patrimonio personal. Así, ninguna acción legal futura podrá revertirlo. Tú conservarás el poder de aprobar la estructura final y de nombrar a una junta revisora. Margaret asintió despacio. ¿Y quién estaría en esa junta? Podemos decidirlo juntas. A lo mejor educadores, activistas, tal vez hasta un juez retirado que aún le debe a George una revancha de ajedrez, dijo Carla, con una sonrisa traviesa. Margaret soltó una risa suave, la primera en semanas. Luego se quedó mirando por la ventana un rato, observando la calle. Una mujer joven cruzaba rápido, con un niño en una mano y una bolsa del súper en la otra. Al otro lado, un señor barría las escaleras de una barbería. Una vida sencilla, fuerte. No quiero que este fondo se trate de mí, dijo Margaret tras una pausa. Ni siquiera solo de George. Quiero que se trate de supervivencia. De esa fuerza callada que no hace ruido, pero aguanta todo. Carla se inclinó hacia adelante. Entonces lo haremos así. Pero tengo una condición, agregó Margaret. Carla alzó una ceja. Lo que sea. Todo solicitante debe escribir ese ensayo. Sin excepciones. Quiero su historia. No solo que quieren llegar a ser, sino a quienes ya sobrevivieron ser. Carla asentía mientras ya empezaba a tomar nota. Eso es muy fuerte. Es necesario, dijo Margaret. Porque la traición no solo duele, te marca. Y quienes salen de eso son quienes realmente merecen una oportunidad. Pasaron la siguiente hora afinando el plan. Carla redactó la moción legal para eliminar a Eisen y Kimberly del testamento de forma definitiva, y Margaret la revisó línea por línea, sin titubear. No porque fuera fría, sino porque el amor no necesita debilidad. Firmó los papeles con mano firme. Mientras Carla firmaba lo suyo, levantó la vista.
Sabes que George estaría orgulloso de ti. Margaret sonrió con ternura. Creo que ya lo estaba. Solo sabía que tenía que descubrirlo por mí misma. Cuando se levantó para irse, Carla le entregó una nueva carpeta. Aquí tienes tu copia de todo. El primer paso de la creación del fondo empieza esta semana. Vas a recibir actualizaciones conforme avancemos. Margaret la tomó y la abrazó contra su pecho como si fuera algo sagrado. Gracias, Carla. No solo por ser mi abogada. Gracias por escucharme, por ayudarme a transformar esto en algo más. Carla asintió. Gracias a ti por enseñarme que también se puede pelear sin odio. Cuando Margaret salió al sol, no se sintió como una mujer que había perdido a su familia. Se sintió como una mujer que había construido algo más grande que los lazos de sangre. Algo que podría sobrevivir incluso a la traición. Habían pasado poco más de 2 semanas desde que Eisen y Kimberly se fueron de la casa, pero los ecos de su presencia seguían ahí, aunque débiles. Un cajón vacío por allá, un gancho fuera de lugar por acá. Margaret se movía por la casa como siempre lo había hecho, pero ahora cada paso era intencional, calculado, como una mujer que iba recuperando cada rincón, no con enojo, sino con una paz serena. Una mañana, llegó el correo. Un sobre delgado, escrito a mano. Sin remitente. Reconoció la letra de inmediato. Eisen. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre el sello unos segundos más de lo necesario. Finalmente lo abrió. La carta estaba cuidadosamente doblada. La tinta, oscura, como si hubiera apretado de más al escribir, como si cada palabra hubiera sido arrancada a la fuerza para quedar en el papel. Mamá, sé que soy la última persona que debería pedirte que leas esto. Y tal vez ya lo tiraste, pero por si no, solo quiero que sepas que no ha pasado un solo día desde que me fui sin que piense en lo que hice, o en lo que no hice. Me quedé callado mientras alguien que amo te hacía menos. Le permití distorsionar las cosas, justificarlo todo, hacerlo ver normal, porque era más fácil. Porque no quería aceptar que yo era parte de algo tan jodido. Pero lo era. Y lo siento, mamá. No te merecías eso. Te merecías protección. Se suponía que yo debía dártela. No sé si algún día puedas perdonarme, pero espero que un día creas que por fin te veo con claridad. No solo como mi mamá, sino como una mujer que nos sobrevivió a todos. Con amor siempre. Eisen. Debajo de la firma, venía pegado otro sobre más pequeño. Lo abrió. Adentro había una sola fotografía. Margaret se sentó lentamente. Era una imagen que no había visto en años, quizás en décadas. Mostraba una versión mucho más joven de ella, arrodillada junto a un niño pequeño con una mochila que le llegaba casi a los tobillos. Ella lo rodeaba con los brazos. Sus mejillas estaban infladas por los nervios, y los ojos del niño bien abiertos por la incertidumbre. Esa misma mañana, le había dado un beso en la cabeza antes de que subiera al camión escolar para su primer día de primero de primaria. Giro 10. La mano de Margaret tembló un poco. No lloró. Aún no. Pero sintió una oleada subirle al pecho y quedarse ahí, atorada justo debajo de las costillas, apretando suavemente. Volteó la foto, en una de las esquinas Eisen había escrito, con letras chiquitas. Antes de que se me olvidara quién me sostenía. Ella no respondió. Ella no le contestó. No le llamó, ni le mandó una postal. Pero guardó la foto en su cartera, justo detrás de su identificación, donde solo ella podía verla. Donde estaría cerca, escondida, pero no olvidada. Igual que esa chispa de amor que aún le quedaba por su hijo. Lastimada, sí, pero no borrada. Al día siguiente, Carla llamó. Tal vez quieras escuchar esto en persona, le dijo. Una hora después, Margaret estaba sentada frente a ella en la oficina, viendo un documento legal, sellado y archivado. Es una demanda, explicó Carla, presentada por Kimberly. Está tratando de impugnar el desalojo. Dice que fue por represalia. Alega daño emocional, pérdida de estabilidad y difamación implícita. Margaret ni se inmutó. ¿Tiene posibilidades? Para nada, respondió Carla con la cabeza. Entre las grabaciones,
Los testimonios y sus evaluaciones psicológicas, es puro teatro. El tribunal ya revisó todo y lo desechó. No tiene en qué sostenerse. Y aún así lo intentó, murmuró Margaret. No ha terminado de revolver las cosas, dijo Carla. Pero la ley ya dio su veredicto. Margaret soltó un suspiro largo, tranquilo. Entonces sigamos adelante. Carla sonrió. Ya casi acabamos con todo el papeleo aburrido. De hecho, ya empezamos con actividades de difusión en algunas escuelas técnicas. Las solicitudes se abren el próximo trimestre. Perfecto, dijo Margaret en voz baja. Hay que asegurarnos de que la traición termine conmigo. La expresión de Carla se suavizó. No estás amargada, ¿verdad? Margaret volteó hacia la ventana. No. Estoy cansada. Pero el rencor consume mucha energía, y prefiero usar lo que me queda en construir algo nuevo, en lugar de seguir maldiciendo lo que ya se rompió. Al salir de la oficina ese día, el cielo estaba de un azul clarito, la brisa era helada, pero se sentía refrescante. Caminó más lento hacia el coche, rozando con los dedos el borde de su bolsa. Adentro, la fotografía descansaba tranquila, metida en su cartera, entre recibos y recuerdos. No la sacó. No hacía falta. Su peso bastaba para recordarle todo, lo que se perdió, y lo que acababa de comenzar. El avión aterrizó en Florencia esa misma tarde. El cielo sobre la Toscana era de un azul suave, casi difuso, de esos que hacen que todo lo que está abajo parezca una pintura. Margaret bajó por la escalerilla con una bolsa de cuero al hombro y una maleta de ruedas detrás de ella. Empacó ligero, lo justo para 10 días. No necesitaba más. Este viaje no era de vacaciones. Era un viaje de memorias. De cumplir una promesa. Y, tal vez, con algo de suerte, de encontrar un cierre. Uno que ningún juez, ningún fondo, y ninguna disculpa podría darle por completo. Paró un taxi y le dio al conductor una dirección que llevaba más de 40 años grabada en la mente. Vía de la Rose 22. Un café escondido entre un puesto de flores y una tienda de cerámica. Con escalones chuecos y persianas pintadas a mano. El café donde George le había pedido matrimonio. El camino era tranquilo, serpenteando entre calles empedradas y lomas verdes. Italia tenía esa forma de invitarte a ir despacio, como si te obligara a dejar de correr, aunque tus pensamientos aún no lo entendieran. Margaret sonrió con nostalgia al llegar al viejo café. Seguía casi igual, casi de forma inquietante. Habían cambiado el toldo y actualizado el letrero. Pero el pequeño balcón de arriba seguía un poco ladeado. Y las sillas de fierro, alineadas, seguían arrastrándose sobre el mosaico con ese sonido tan familiar. Se bajó, pagó al taxista y se quedó un momento parada afuera. Luego entró. Una campanita sonó sobre la puerta. Lo primero que la golpeó fue el aroma. Espresso con canela, cítricos tibios, madera vieja. Olor a recuerdo. Una joven detrás del mostrador levantó la vista y sonrió. Buongiorno, bienvenida. Margaret le devolvió la sonrisa con suavidad. Buongiorno. Me gustaría sentarme en la mesa de la esquina. La chica asintió, sonriendo más. Claro, es la más pedida de todo el lugar. Margaret caminó despacio hacia allá. Estaba junto a la ventana, con vista a la calle angosta donde solían vender acuarelas. Y tocar músicos en primavera. George la llamaba nuestro pequeño escenario al mundo. Se sentó y dejó que sus ojos recorrieran el lugar. Rostros nuevos, otro ritmo, pero debajo de todo. Seguía ahí la esencia del recuerdo. ¿Quiere algo de comer?, preguntó la joven, acercándose con una libretita. Sí, respondió Margaret. Algo dulce, pero que no empalague. A mi esposo le encantaba eso. Su voz se quebró un poquito. La expresión de la joven cambió. ¿Su esposo solía venir aquí? Margaret asintió. Hace muchos años me propuso matrimonio justo en esta mesa. Los ojos de la joven se abrieron con sorpresa. ¿Cómo se llamaba él? George Ames, respondió Margaret, con una sonrisa leve. Habrá venido hace unos 45 años.
La joven soltó una risita suave. Mi mamá me hablaba de ustedes. Margaret parpadeó. ¿Tu mamá? Ella era la dueña antes que yo. Trabajaba aquí desde que era adolescente. Decía que había un americano que venía cada año durante 3 años. Hasta que por fin trajo a la indicada con él. Le llamaba la mesa del amor. Margaret sintió cómo se le iba el aliento. Decía que él siempre pedía un biscotti de limón y un capuchino pequeño, continuó la joven. Y que un día le dijo, la próxima vez la traeré, y la voy a amar hasta mi último aliento. Margaret cerró los ojos. Esa frase jamás la había escuchado. George siempre fue romántico a su manera, discreto, sin exagerar. Saber que había dicho eso, años antes de proponerle matrimonio. Y que se lo había confesado a una desconocida. La conmovió como un trueno suave. No dolía. Solo la desbordaba. La joven volvió a sonreír. Le traeré lo que él solía pedir. Margaret asintió, sin poder hablar. Unos minutos después, llegó el plato. Un biscotti doradito, crujiente, con un toque de ralladura de limón. El capuchino, con espuma en forma de hoja. Probó un bocado. El sabor explotó al instante, no por perfecto. Sino porque era suyo. Porque lo conocía. Y mientras miraba por la ventana. La misma calle que George alguna vez llamó su escenario. Las lágrimas comenzaron a rodar. Pero no eran sollozos de dolor. Eran silenciosas, suaves, como la lluvia después de una larga sequía. No por el dolor que había vivido, sino por la paz que por fin había alcanzado. La gente pasaba junto al café, sin tener idea de la pequeña revolución que se estaba llevando a cabo en la mesa del rincón. Una mujer de unos 60 años, con un suéter color crema y una bufanda azul marino, se limpiaba las lágrimas con elegancia, sin pena alguna. Margaret se quedó ahí más de una hora. Se terminó hasta la última migaja, tomó cada gota de café, y cuando por fin se levantó para irse, se acercó a la joven dueña y le dijo: «Dile a tu mamá que le agradezco que se haya acordado de él». «Se lo diré», respondió la mujer con una sonrisa cálida. «Y gracias a ti por regresar». Afuera, el cielo tenía ese tono dorado del atardecer. Margaret caminó por el camino empedrado, jalando su maleta, mientras el viento jugaba suavemente con su bufanda. No volteó hacia atrás. Porque algunos recuerdos no viven en edificios ni en fotografías. Viven en nosotros. Y ahora Margaret llevaba a George consigo. No desde el dolor, sino desde la paz. Al regresar a Estados Unidos, Margaret no volvió a su rutina. Ya no pasaba los días cuidando sus rosales ni revisando cajas viejas. Algo había cambiado en Italia. No solo en lo emocional, sino de forma profunda. Por primera vez en muchos años, no solo se sentía despierta, sino también en armonía. Ahora sabía que sobrevivir no era suficiente. Tenía que hablar, no con coraje ni con rencor, sino con la verdad. Y también quería dar espacio a otras mujeres para que hicieran lo mismo. 2 meses después, en el salón comunitario bañado por el sol, se llevó a cabo la primera reunión de dignidad silenciosa. Comenzó con solo 5 mujeres, todas mayores de 60, todas con historias demasiado dolorosas como para contarlas en la mesa del desayuno. Historias de hijos que se olvidaron de ellas, hijas que se burlaban, familias que convirtieron la herencia en una guerra. Estaba Evelyn, que fue presionada para ceder su casa por practicidad. June, que se fue a vivir con su hija solo para acabar siendo tratada como sirvienta. Patricia, a quien poco a poco iban empujando hacia un asilo, mientras sus nietos subían fotos de sus joyas a internet. Compartieron con voces entrecortadas, lágrimas de vergüenza, risas nerviosas. Y Margaret escuchó. Escuchó como alguien que sabía lo que era sentarse en esa misma silla de traición, y quedarse callada por demasiado tiempo. Finalmente, ella también compartió su historia. No dijo nombres. No hizo falta. Las demás entendieron. Porque la traición no siempre es escandalosa. A veces llega envuelta en palabras educadas, en supuestas buenas intenciones, disfrazadas con la mentira de que la familia siempre hace lo correcto. El grupo empezó a juntarse cada semana.
Y pronto creció. 10 mujeres. Luego 20. Después, lista de espera. Margaret nunca lo anunció. El simple voz a voz bastó. No era común encontrar un lugar donde el dolor no se ignorara, sino que se dignificara. Donde no era necesario gritar la verdad, solo darle su espacio. Y así, una tarde de principios de primavera, durante la 7ª reunión, Margaret lo sintió. Una presencia. No dentro del círculo, sino justo más allá de la puerta abierta. Alzó la vista con disimulo. Y ahí estaba. Isen. Estaba de pie justo del otro lado del umbral. Quieto. Conteniendo el aliento. Sus ojos clavados en el grupo, su cuerpo ligeramente girado, como si no supiera si debía entrar o salir corriendo. Margaret dejó de respirar por un instante. Se veía distinto. Más delgado. Más pálido. Ese hombre seguro de sí mismo de antes, ahora se inclinaba levemente hacia adelante, con las manos escondidas dentro de las mangas de un cardigan ya bastante gastado. Su mirada fue pasando de una mujer a otra. Hasta que finalmente, se detuvo en ella. Sus ojos se encontraron. Y por un instante, el tiempo se detuvo. Margaret no dijo ni una sola palabra. No lo llamó, no lo regañó, no le hizo ninguna seña, pero tampoco cerró la puerta. Simplemente lo miró. Y él se quedó. Escuchó a una señora llamada Gloria contar cómo, después de que murió su esposo, sus hijos empezaron a revisar sus estados de cuenta como si fueran suyos. Escuchó a Evelyn hablar del dolor que sintió cuando su propio hijo le dijo, no más estorbas. Y escuchó a Margaret decir. Llega un punto en el que entiendes que quedarse callada no es nobleza, es soledad. Y que si no hablas, estás enseñando a los demás cómo tratarte. Los ojos de Isen se llenaron de lágrimas. No se las limpió. Solo se dio la vuelta, y se fue. Margaret no lo siguió. La sesión terminó como siempre, con despedidas suaves, pañuelos compartidos, abrazos largos. Ella se quedó un rato más. Se puso a apilar sillas, recoger tazas de té, limpiar mesas. Le dolía el cuerpo más de lo normal, pero era un dolor distinto. El tipo de dolor que viene con el propósito. Cuando la última luz se apagó tras las ventanas, subió por las escaleras al patio de la azotea. El centro lo había remodelado hace poco, bancos nuevos, macetas con hierbas aromáticas, series de luces colgadas para los eventos por la noche. Margaret salió y se acercó a la barandilla. El sol ya se estaba ocultando, dejando caer sombras largas y doradas sobre los techos de la ciudad. El cielo parecía haber sido sumergido en fuego, luego en calma. Una brisa suave jugó con su bufanda. Inhaló profundo, y luego habló bajito. No a alguien que estuviera cerca, sino al aire. Al recuerdo de George. A Isen, estuviera donde estuviera. Puedes ganarte el derecho de volver, dijo. Pero no voy a quedarme en silencio esperando a que lo hagas. Ya no. No lo decía con coraje. No era un portazo. Pero por fin, estaba parada sobre su propio centro de gravedad. Ya no se inclinaba para acomodar a los demás. Ya no pedía permiso para cuidarse. Vio como el último rayo de sol se desvanecía tras el horizonte. Sonrió. No porque todo se hubiera solucionado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no sentía que le debía explicaciones a nadie. Ahora ella era su propio horizonte. Y estaba bien con eso.